Cuando alguien permanece de manera constante en nuestra mente aún sin que exista comunicación alguna, esa presencia silenciosa revela la fuerza que pueden alcanzar los vínculos invisibles entre las personas. No siempre se trata de un asunto romántico, aunque con frecuencia lo sea. A veces responde a una mezcla de admiración, gratitud, preocupación o incluso a la necesidad inconsciente de entender algo que esa persona representa en nuestra historia. El cerebro humano, con su capacidad para construir narrativas y proyectar significados, transforma a ciertos individuos en símbolos que trascienden su mera existencia física. Pensar insistentemente en alguien no necesariamente implica que estemos obsesionados, pero sí indica que, de alguna manera, ese rostro o ese nombre han logrado ocupar un espacio significativo en nuestro mapa emocional. La memoria afectiva es un territorio complejo. Cada recuerdo, cada gesto, cada palabra que compartimos con alguien deja una huella que puede activarse en momentos inesperados. Un olor, una canción o un paisaje pueden funcionar como detonadores que despiertan la sensación de cercanía, aunque la persona esté a kilómetros de distancia o incluso haya desaparecido de nuestra vida. Esa persistencia en el pensamiento es, en parte, un mecanismo de supervivencia emocional. La mente intenta integrar lo que considera importante, buscando pistas para comprenderlo o preservarlo. En otros casos, es la emoción la que alimenta el recuerdo. Cuanto más intensa haya sido la experiencia vivida junto a alguien, mayor será la probabilidad de que siga visitando nuestro interior aún en su ausencia. El fenómeno también tiene raíces biológicas. Las conexiones neuronales que se forman cuando experimentamos emociones fuertes tienden a consolidarse con más facilidad. Así, el cerebro guarda con especial nitidez aquello que le produjo alegría, ternura, deseo o dolor. Esa codificación intensa explica por qué un encuentro breve pero cargado de significado puede ocupar más espacio en nuestros pensamientos que años de convivencia rutinaria. La ausencia de comunicación, lejos de borrar esa impronta, a menudo la refuerza, pues el silencio deja lugar a la imaginación, y la mente, ansiosa por completar vacíos, recrea escenas, proyecta hipótesis y da forma a diálogos que nunca sucedieron. De este modo, la persona ausente se convierte en una presencia constante. En el plano psicológico, cuando alguien ocupa de manera persistente nuestro mundo interno, puede estar actuando como un espejo de aspectos que necesitamos reconocer en nosotros mismos. Quizá admiramos su libertad porque anhelamos la nuestra, quizá nos inquieta su misterio porque nos revela zonas de nuestra identidad que aún no exploramos. Pensar en alguien sin que exista contacto real es, muchas veces, pensar en la parte de nosotros que esa persona despierta. Es un recordatorio de que el vínculo humano trasciende las palabras y que, incluso en silencio, seguimos dialogando con lo que representa. La dimensión emocional de este fenómeno es profunda. Hay presencias que se instalan en nuestra mente porque han sido refugio en momentos difíciles o faro en etapas de confusión. Otras permanecen porque fueron escenario de un aprendizaje vital. A veces, lo que echamos de menos no es al individuo en sí, sino la sensación que su compañía nos hacía experimentar: seguridad, alegría, pasión, serenidad. Esta distinción resulta esencial para entender por qué seguimos evocando a alguien incluso cuando sabemos que su regreso no es posible o no sería conveniente. La nostalgia, el deseo y la esperanza son fuerzas capaces de sostener imágenes vívidas durante largos periodos, alimentando la idea de que esa persona sigue con nosotros aunque no exista intercambio alguno. El silencio comunicativo añade un matiz particular. En la era actual, donde los mensajes instantáneos parecen acortar distancias, el hecho de que no haya contacto puede intensificar la sensación de enigma. El cerebro interpreta el vacío de información como un reto y, para llenarlo, recurre a su imaginación. Creamos suposiciones sobre lo que esa persona pensará, sentirá o hará. Esa actividad mental no solo mantiene viva la figura, sino que a menudo incrementa su peso emocional. Paradójicamente, la ausencia puede convertirse en un vínculo más fuerte que la presencia cotidiana, porque nos obliga a participar activamente en su construcción mental. Sin embargo, es importante diferenciar entre una evocación saludable y un pensamiento que se vuelve rumiativo o limitante. Recordar a alguien con cariño o curiosidad es natural, pero si su imagen se impone de manera obsesiva, impidiendo concentrarnos o disfrutar de otros aspectos de la vida, quizá estemos ante una señal de que algo necesita ser procesado. A veces, esa insistencia mental revela duelos no resueltos, asuntos pendientes o emociones que no hemos permitido expresar. En esos casos, poner en palabras lo que sentimos, ya sea mediante la escritura, el diálogo con alguien de confianza o la ayuda de un profesional, puede aliviar la carga y permitir que la mente recupere su equilibrio. En las relaciones amorosas, la permanencia del otro en nuestros pensamientos suele interpretarse como un indicio de interés o afecto profundo. No obstante, el amor no es la única explicación.
Muchas veces lo que se activa es la química del apego. La liberación de dopamina y oxitocina que acompaña los momentos de cercanía deja una huella que el cerebro anhela repetir. La falta de contacto genera un pequeño vacío que se intenta llenar con fantasías o recuerdos, produciendo una sensación similar al deseo de recompensa. Comprender este mecanismo ayuda a no confundir la biología con el destino. Sentir que alguien nos habita no significa necesariamente que debamos buscarlo, sino que nuestro sistema emocional está reaccionando a la pérdida de estímulos que asociamos con bienestar. Desde una perspectiva filosófica, la persistencia de alguien en nuestra mente plantea preguntas sobre la naturaleza del vínculo humano. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestros pensamientos? ¿Es la memoria un acto de libertad o un hilo que nos ata a lo que una vez fue? Recordar a alguien sin poder o querer hablarle es como mantener encendida una vela en honor a lo vivido. Nos recuerda que la vida interior tiene sus propias leyes, distintas de las del tiempo cronológico o de las convenciones sociales. Incluso cuando cortamos los lazos externos, el afecto o la admiración pueden seguir latiendo en un territorio íntimo, inaccesible a cualquier prohibición. La cultura también moldea el modo en que interpretamos este fenómeno. En algunos contextos, pensar constantemente en alguien es visto como señal de amor verdadero o destino inevitable. En otros, se asocia con apego poco saludable o falta de autocontrol. Las historias, canciones y películas alimentan ambas visiones, creando arquetipos que colorean nuestra experiencia personal. Quien se descubre atrapado en el recuerdo de alguien puede sentir que vive un relato romántico, o por el contrario, que está prisionero de una ilusión. Reconocer la influencia cultural ayuda a relativizar lo que sentimos y a situarlo en un marco más amplio. La espiritualidad ofrece otra lectura. Para muchas tradiciones, la mente que insiste en evocar a alguien podría estar captando la resonancia de un lazo más allá de lo tangible. Se habla de energías, de conexiones del alma o de pactos previos que emergen cuando el silencio exterior es total. Si bien estas interpretaciones no son verificables desde la ciencia, proporcionan un sentido simbólico que puede ser reconfortante. Creer que existe un motivo trascendente para que alguien siga presente en nuestros pensamientos puede aliviar la ansiedad y convertir el recuerdo en un espacio de gratitud o aprendizaje. Cuando analizamos la permanencia de alguien en nuestros pensamientos desde la perspectiva del crecimiento personal, descubrimos que esta experiencia puede convertirse en un motor de autoconocimiento. Cada vez que un rostro o un nombre emerge sin ser convocado conscientemente, nos ofrece una pista sobre nuestras emociones latentes, nuestras aspiraciones o nuestros temores. Quizá esa persona representa la valentía que anhelamos, la ternura que tememos expresar o el horizonte que sentimos demasiado lejano. En este sentido, no se trata solo de quien ocupa nuestro pensamiento, sino de lo que su figura despierta en nosotros. Convertir esa curiosidad en reflexión consciente permite transformar la aparente distracción en una herramienta de introspección. El aprendizaje que puede derivarse de esa presencia constante radica en la oportunidad de mirar con mayor honestidad lo que deseamos o lo que aún nos duele. Muchas veces, los recuerdos insistentes no buscan torturarnos, sino guiarnos hacia asuntos que necesitan cierre o hacia valores que merecen ser cultivados. Tal vez esa persona permanece porque encarna un momento en que fuimos genuinos, vulnerables o intensamente felices. Al recordarlo, nuestra mente nos invita a recuperar esa versión auténtica de nosotros mismos, a rescatar la chispa que dejamos apagarse bajo el peso de la rutina o del miedo. Así, el pensamiento repetido puede convertirse en un recordatorio de que aún hay zonas por explorar y emociones por honrar. El componente temporal desempeña un papel fascinante en este proceso. El paso de los días, meses o años no siempre diluye la fuerza de un recuerdo. En ocasiones, la amplifica, pues el tiempo otorga perspectiva y permite resignificar lo vivido. Miramos atrás y reinterpretamos gestos que antes parecían triviales, palabras que ahora adquieren un matiz distinto. La distancia cronológica nos da herramientas para apreciar detalles que la inmediatez no dejaba ver. Por eso, alguien con quien no tenemos comunicación puede seguir creciendo en nuestra memoria, no porque cambie en la realidad, sino porque nuestra mirada evoluciona y le otorga nuevos sentidos. Resulta inevitable que en algunos casos este fenómeno despierte la tentación de buscar señales en el exterior. Podemos sentir que si pensamos tanto en alguien, debe existir un mensaje oculto, una invitación del destino o incluso una reciprocidad silenciosa. Sin embargo, aunque no se puede descartar que los lazos humanos tengan niveles sutiles de conexión, es necesario mantener el equilibrio. Pensar insistentemente en alguien no garantiza que esa persona experimente lo mismo o que exista una correspondencia energética. A veces, el único mensaje es el que brota desde dentro, una invitación a reconocer cómo nos impactó esa relación y qué enseñanzas trae consigo. La madurez emocional implica aceptar que no todo vínculo requiere materializarse en comunicación o en reencuentro.
Hay relaciones cuyo propósito es acompañarnos solo en la memoria, servir de inspiración o recordarnos que fuimos capaces de sentir intensamente. Forzar la presencia de quien ya eligió otro camino o a quien no le corresponde permanecer puede generar sufrimiento innecesario. Aprender a convivir con el eco de alguien, agradeciendo lo que dejó sin exigir continuidad, es un gesto de respeto tanto hacia esa persona como hacia nosotros mismos. En ocasiones, soltar el deseo de contacto permite que el recuerdo se asiente de manera serena, liberándonos de la ansiedad. En el ámbito creativo, la persistencia de una figura en la mente ha sido fuente de innumerables obras artísticas. Poetas, pintores, músicos y cineastas han transformado su fijación silenciosa en piezas que exploran la complejidad del anhelo y la memoria. Esta transmutación del sentimiento en arte demuestra que los pensamientos recurrentes pueden ser canalizados hacia la belleza y el entendimiento colectivo. Cuando logramos traducir nuestra vivencia en palabras, imágenes o melodías, no solo encontramos alivio, sino que también ofrecemos a otros un espejo donde reconocer sus propias nostalgias y deseos. La creatividad actúa así como puente entre el mundo interior y el exterior, otorgando dignidad a lo que, de otro modo, podría vivirse como tormento. Desde la óptica social, la forma en que gestionamos estos pensamientos también se ve influida por la manera en que las comunidades valoran la introspección. En culturas donde se fomenta la expresión abierta de los sentimientos, es más probable que compartamos lo que nos sucede, hallando apoyo o comprensión. En entornos donde predomina la reserva o el pragmatismo, en cambio, la tendencia puede ser reprimir o racionalizar la experiencia, lo que a veces prolonga su intensidad. Reconocer estos condicionantes ayuda a relativizar nuestro proceso interno y a buscar contextos donde podamos elaborarlo de forma saludable, sin sentirnos juzgados o ridiculizados. La ética del cuidado hacia uno mismo también entra en juego cuando alguien vive en nuestro pensamiento sin comunicación posible. Es válido concedernos un tiempo para observar lo que sentimos, pero igualmente importante es establecer límites si esa presencia empieza a afectar el sueño, el apetito o la concentración. La mente necesita espacio para renovarse, y para ello resulta útil practicar actividades que favorezcan el anclaje al presente, caminar, meditar, conversar con amigos, involucrarse en proyectos que estimulen nuevas conexiones. Estas prácticas no buscan negar la existencia del recuerdo, sino integrarlo dentro de un paisaje más amplio donde no monopolice nuestra atención. Por otra parte, conviene considerar que no todas las presencias persistentes tienen un origen positivo. Hay recuerdos que se imponen por experiencias dolorosas o por relaciones que dejaron heridas sin sanar. En esos casos, el pensamiento recurrente puede ser un síntoma de trauma o de una dinámica emocional dañina. Abordar este tipo de situaciones requiere delicadeza y, en ocasiones, acompañamiento terapéutico. Un profesional puede ayudar a desentrañar el significado del recuerdo, a procesar el dolor y a desarrollar herramientas para recuperar el control sobre el espacio mental. La meta no es borrar a la persona, sino transformar el impacto de su memoria en algo que no condicione nuestra libertad. La dimensión ética también aparece cuando nos preguntamos si es justo mantener en nuestro interior la imagen de alguien que quizá ya ha elegido apartarse o seguir adelante. Aunque nadie puede gobernar por completo sus pensamientos, sí podemos decidir cómo actuar frente a ellos. Mantener el respeto implica no invadir la vida del otro con mensajes o gestos que él no ha pedido, incluso si sentimos que nuestra mente nos empuja hacia ese contacto. La verdadera libertad consiste en reconocer lo que sentimos sin permitir que se convierta en imposición sobre el camino ajeno. Finalmente, resulta esclarecedor aceptar que la mente humana es un territorio abierto, donde pasado, presente y posibilidades futuras conviven sin límites rígidos. La persona que aparece en nuestros pensamientos no siempre es idéntica a quien existe fuera. A menudo, se trata de una construcción híbrida, formada por recuerdos, emociones, idealizaciones y expectativas. Comprender esto nos ayuda a no confundir el paisaje interno con la realidad exterior. La memoria y la imaginación son artesanas que esculpen figuras según nuestras necesidades y experiencias. Saberlo-nos. Aceptar que la mente humana es un territorio abierto, vasto y complejo, es una de las comprensiones más liberadoras que podemos alcanzar sobre nuestra propia naturaleza. En ese espacio interior, el pasado, el presente y las posibilidades futuras no están separados por muros sólidos ni por fronteras bien definidas. Se entrelazan y dialogan, creando un paisaje en constante movimiento. Cada experiencia vivida, cada emoción sentida y cada expectativa que proyectamos hacia lo que aún no ocurre conviven dentro de nosotros, modelando una realidad subjetiva que puede parecer tan tangible como el mundo exterior. Cuando alguien aparece de manera recurrente en nuestros pensamientos, rara vez estamos viendo a la persona en su esencia pura y objetiva. Lo que percibimos es una figura tejida con hilos de memoria, emociones
imágenes idealizadas y suposiciones que hemos elaborado a lo largo del tiempo. Esta construcción híbrida, aunque a menudo se sienta auténtica, es en gran medida una creación de nuestro propio psiquismo. La memoria y la imaginación actúan como dos artesanas incansables en la tarea de dar forma a ese ser que habita en nuestra mente. La memoria aporta los datos, los gestos que recordamos, las palabras que escuchamos, los lugares compartidos, los matices de voz, los silencios que acompañaron momentos significativos. La imaginación, por su parte, borda sobre esos datos, rellenando vacíos, suavizando aristas o, en ocasiones, exagerando características que despiertan emociones intensas. Así, lo que creemos ver cuando pensamos en alguien es, en realidad, una representación que mezcla fidelidad y fantasía, precisión y mito. Esta constatación, lejos de restar valor al vínculo que sentimos, nos brinda una herramienta para comprender que no siempre estamos reaccionando ante el otro tal cual es, sino ante la versión que nuestra psique ha configurado en función de lo que necesitamos o tememos. Ser conscientes de esta dinámica es esencial para no confundir el paisaje interno con la realidad exterior. Cuando damos por sentado que lo que imaginamos coincide perfectamente con la verdad, corremos el riesgo de construir expectativas poco realistas o de sufrir por situaciones que existen solo en nuestra mente. Entender que ese retrato mental está influido por el deseo, el miedo, la nostalgia o la esperanza nos invita a mirarlo con una mezcla de ternura y lucidez. Podemos agradecer lo que esa presencia simbólica nos enseña, reconocer el consuelo o el desafío que representa, y al mismo tiempo mantenernos atentos a la diferencia entre lo que pensamos y lo que es. Este discernimiento no disminuye la intensidad de los sentimientos, pero sí nos da la serenidad necesaria para gestionarlos de manera más equilibrada. Resulta revelador advertir que muchas veces, cuando alguien ocupa un lugar persistente en nuestro interior, lo que verdaderamente intentamos sostener no es solo a la persona en sí, sino a la emoción que su recuerdo despierta. Tal vez pensamos en quien nos transmitió calma en tiempos turbulentos, o en quien nos hizo sentir vivos de una forma inédita. Puede que nos aferremos a la chispa de entusiasmo que encendió, o a la seguridad que irradiaba su compañía. En ese sentido, la figura que evocamos es un vehículo para conservar sensaciones que apreciamos o que, en el presente, sentimos ausentes. Reconocer esto abre la puerta a un ejercicio liberador, agradecer lo que esa imagen nos entrega, sin exigirle que permanezca o que responda a nuestras expectativas, porque entendemos que, en buena medida, es un reflejo de algo que yace en lo más profundo de nosotros. Este proceso de autoconocimiento demanda honestidad y paciencia. Admitir que no siempre vemos a los demás tal como son, sino como nuestra mente los reconstruye, puede sacudir ciertas certezas y obligarnos a revisar narrativas que habíamos dado por definitivas. Sin embargo, también nos concede un mayor margen de libertad. Nos permite separar el aprecio genuino por alguien de las proyecciones que lo adornan o lo distorsionan. Nos da la posibilidad de relacionarnos con la realidad de manera más clara, aceptando que no todo lo que sentimos requiere ser llevado al plano de los hechos. A veces, basta con honrar en silencio lo que alguien significó y permitir que ese significado evolucione dentro de nosotros, sin imponerle condiciones ni buscar validación externa. La lucidez, en este contexto, no implica frialdad ni desapego absoluto, sino una mirada compasiva que integra razón y afecto. Significa saber que la presencia que parece inamovible en nuestra mente no es un peso que debamos expulsar, ni un mandato que tengamos que obedecer a ciegas, sino un símbolo de aspectos de nuestra vida que merecen ser reconocidos y comprendidos. Puede hablarnos de nuestro deseo de conexión, de la importancia que damos a la gratitud, de heridas que todavía necesitan cicatrizar o de sueños que continúan llamándonos desde lo posible. Cada aparición de esa persona en nuestro pensamiento es una invitación a dialogar con nosotros mismos, a descubrir qué parte de nuestra historia, de nuestro presente o de nuestro porvenir está buscando voz a través de esa evocación. Aceptar que el recuerdo y la imaginación colaboran en esta creación nos ayuda, además, a desactivar culpas o reproches innecesarios. A menudo nos castigamos por no poder dejar de pensar en alguien, como si esa insistencia fuera prueba de debilidad o de dependencia. En realidad, es una característica natural de la mente humana, un mecanismo mediante el cual intentamos otorgar sentido, continuidad y coherencia a lo que hemos experimentado. En lugar de luchar contra esa corriente, podemos aprender a observarla con calma, dejando que fluya sin permitir que nos arrastre. La observación consciente, nutrida por la comprensión de estos procesos, se convierte en una aliada poderosa para cultivar equilibrio emocional. La gratitud juega un papel clave en este camino. Cuando en lugar de resistirnos o juzgarnos por recordar, optamos por agradecer lo que esa memoria ha depositado en nuestra vida, sean aprendizajes, ternura, desafíos o inspiración, la carga emocional tiende a transformarse. Lo que antes era peso se convierte en semilla,
lo que parecía obstáculo, en un punto de apoyo para crecer. Así, la presencia constante de alguien deja de ser un misterio que nos consume y pasa a ser una oportunidad para afianzar la relación con nuestro mundo interno, para fortalecer nuestra capacidad de interpretar, aceptar y trascender. Mirar con ternura a esa figura que parece no moverse de su lugar en nuestra mente no significa aferrarse sin medida ni alimentar ilusiones que nos aparten de la realidad. Significa, más bien, otorgarle un lugar sereno, reconocerla como parte de la riqueza de nuestra vida psíquica y, desde ahí, seguir adelante. La ternura no es complacencia ni negación, es el acto consciente de acercarnos con respeto y comprensión a lo que sentimos, aceptando su presencia mientras cultivamos el espacio para nuevas experiencias, relaciones y aprendizajes. Al fin y al cabo, la mente es un río que nunca se detiene, y en sus aguas se reflejan tanto lo que ya fue como lo que está por venir. Comprender su naturaleza abierta, flexible y creativa es una invitación a habitar nuestro propio interior con más sabiduría y compasión.